Se dice que en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, podría tener hasta 600.000 bitcoins. Si esto fuera cierto, Venezuela estaría entre los mayores poseedores de bitcoin del planeta. ¿Es real? ¿Es propaganda? ¿O estamos ante uno de los mayores secretos financieros de la historia reciente? Hoy vamos a separar hechos, rumores y lo que sí sabemos con certeza. Empezamos. Para entender por qué surge este rumor, hay que mirar el contexto completo. Venezuela lleva años bajo fuertes sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas sanciones afectan directamente a el acceso al sistema bancario internacional, el uso del dólar, la capacidad de cobrar exportaciones de petróleo. Y el problema es que Venezuela vive del petróleo sin acceso normal a bancos, transferencias o dólares. Cobrar ese petróleo se vuelve extremadamente complicado para ellos. Y aquí es donde entra una idea clave. Cuando un país no puede usar el sistema financiero tradicional, busca sistemas alternativos. Y a ese punto las criptomonedas empiezan a tener sentido. No necesitas bancos, no dependen de intermediarios, se puede mover a nivel global. Esto no es una ideología, es supervivencia económica. Y ahora vamos a separar claramente hechos de interpretaciones. Lo que sí está documentado es que Venezuela ha utilizado criptomonedas, especialmente stablecoins como USDT, en operaciones internacionales. Empresas y organismos estatales han explorado pagos alternativos para evitar bloqueos. Y existió una estructura estatal dedicada al sector cripto, Sunacrip. Esto indica algo muy importante, el uso de cripto no es un rumor, es un hecho. Y ahora bien, lo que no está demostrado públicamente es que el petróleo se venda de forma masiva y directa en Bitcoin, que Bitcoin sea el método principal de cobro. Y lo más probable, según analistas, es que se usen stablecoins por estabilidad y en algunos casos se convierten a Bitcoin, oro o otros activos. Pero esto ya entra en el terreno de la opacidad, no de la confirmación pública. Y aquí es donde todo explota. Desde hace tiempo circula la idea que Venezuela podría haber acumulado entre 500.000 y 600.000 bitcoins. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una de las mayores reservas de Bitcoin del mundo, decenas de miles de millones de dólares, un impacto brutal a nivel geopolítico. ¿Y de dónde sale esta cifra? Principalmente de estimaciones basadas en la venta de oro venezolano, ingresos petroleros no declarados y suposiciones sobre conversiones a cripto. Pero ojo, porque nadie ha presentado una prueba directa de esa cantidad. De momento es una hipótesis, no un dato confirmado. Pero Bitcoin tiene algo único, todo queda registrado en la blockchain. Porque cuando un estado posee grandes cantidades de Bitcoin, normalmente se puede rastrear, se detectan grandes movimientos y se identifican carteras relacionadas. En el caso de Venezuela, solo se han identificado cantidades muy pequeñas, nada que se acerque mínimamente a cientos de miles de Bitcoin. Pero aquí viene el punto crítico. Porque hoy en día ocultar 600.000 bitcoins durante años sin dejar huella clara en la blockchain sería prácticamente imposible, incluso usando intermediarios. Y por eso los analistas serios dicen, no hay evidencia on-chain que respalde esa cifra. Entonces todo esto es una mentira. No necesariamente, y este matiz es muy importante. Que no haya una prueba pública no significa que Venezuela no haya usado Bitcoin, significa que no podemos confirmar una reserva masiva, no hay datos verificables de esa magnitud. Pero sí hay escenarios plausibles, uso puntual de Bitcoin, conversiones temporales, custodia fragmentada y uso intermediarios extranjeros. Y lo que no es responsable afirmar es que a día de hoy Venezuela sea uno de los mayores holders de Bitcoin del mundo. Eso sigue siendo especulación. Y más allá de si Venezuela tiene o no miles de Bitcoins, este rumor es importante por una razón muy clara. Bitcoin ya no es solo una cosa de inversores o particulares. Hoy es una herramienta geopolítica. Países con sanciones económicas aisladas o con problemas para usar el sistema financiero tradicional empiezan a mirar a las criptomonedas y a Bitcoin como una vía alternativa de cobro, una forma de esquivar intermediarios y un posible instrumento de soberanía financiera. Y aunque el caso de Venezuela no esté confirmado, la dirección del mundo es clara. Bitcoin ya está en el radar de los estados. Y ahora vamos a la conclusión final. La respuesta honesta es, no hay pruebas de que Venezuela tenga 500 o 600.000 bitcoins, pero sí hay pruebas de que ha utilizado criptomonedas. Bitcoin ya forma parte del juego global. Y quizá la frase más importante del vídeo sea esta. Puede que Venezuela no tenga esa cantidad de bitcoin,
pero el simple hecho de que ese rumor sea creíble dice mucho del mundo en el que estamos entrando. Bitcoin no es solo un precio, es alternativa, poder y futuro. Saludos.